No, you're good. Does somebody want to pray for us? Oh, ¿alguien quisiera orar por nosotros? Padre, gracias por las próximas 2 horas. Yo creo que podemos tener un enfoque en tu palabra. Gracias por Jonathan y su tiempo. Está pasando con nosotros. Que tú puedas bendecir este tiempo y que podemos aprender mucho y conocerte más y más. Amén. Amén. Amen. Thank you. So here's what we're going to do today, guys. Aquí es donde vamos a estar hoy día. We read yesterday the high priestly prayer of Jesus. Leímos ayer de las oraciones del sacerdote como Jesús. Today we're going to look at the 6 different trials Jesus was placed on. Hoy día vamos a ver las 6 diferentes pruebas en la cual Jesús estuvo. And we're going to look at them in chronological order. Y lo vamos a ver en un orden cronológico. Okay, so we're not only going to be in John. No solamente vamos a estar, por ende, en Juan. Uy. And we're going to do a lot of reading, just so you know. Y vamos a hacer muchas lecturas para que lo sepas. Are you guys good with that? ¿Están bien con eso? Good, because we're going to do it anyways. Bien, porque lo vamos a hacer de todas formas. You are related to Drew. Yeah. Se quiere parecer a Trule. Okay, so guys, check this out. Ok, miren esto. Jesus was placed on trial 6 times before his crucifixion. A Jesús se le puso en prueba en 6 ocasiones antes de ser crucificado. 3 times he was on trial before Jewish religious leaders. 3 veces estuvo en pruebas con los líderes religiosos. And 3 of those trials he was placed on trial before Roman civil authorities. Y 3 otras veces contra civiles romanos. So what one of your teachers is writing on the board right now Y uno está escribiéndolo aquí en la pantalla justo ahora. These are some of the laws that the Sanhedrin, the Jewish religious leader council, had. Esta es una de las reglas el cual el Sanedrín, una de las leyes en ese tiempo, tenía. Do you guys all know what the Sanhedrin was? ¿Todos saben quién es el Sanedrín? Not all of them. Okay, so the Sanhedrin consisted of, I think it was 70 or 72 men. El Sanedrín consistía entre 70 o 72 hombres. They were counted as Jewish religious leaders. Esos eran contados como judíos, religiosos y líderes. They were kind of like the leaders of the entire Israelite nation. Esos eran los líderes como de toda la nación de Israel. They would judge in all different kinds of matters. Estos juzgarían todo lo que hubiese, Matters of scripture, ya sea con la escritura, matters of traditions and laws for the land, que tenga que ver con las tradiciones de la tierra, and they would also judge different cases and when people were on trial. y también diferentes casos cuando alguno esté en problema. So we're going to look at all 3 of the trials Jesus was placed on before Jewish religious leaders, the Sanhedrin. Y vamos a ver solo alguna de estas, los cuales Jesús estuvo como con estos del Sanedrín. And the reason that I'm having one of your teachers write some of these laws on the board Y la razón por que uno de los maestros están enseñando estos en la pizarra is for a very specific purpose, and I want you guys to not miss this. es por un propósito muy específico y no quiero que se lo pierdan. These laws, a lot of these laws are not found in the Bible, the Old Testament, Estas leyes, muchas de estas leyes no son encontradas en la Biblia, en el Antiguo Testamento, but they were what these council members came up with. pero fueron los que estos miembros del Sanedrín salieron con estas. Okay, so these are laws that the Jewish Sanhedrin came up with when they would judge trials. Estas son leyes que el Sanedrín trajo cuando iban a juzgar estas pruebas, juicios. Now, they had a lot of different laws. Ahora tienen un montón de leyes. I have 18, but we'll see how many your teacher is able to get up on the board. Tengo 18, pero vamos a ver cuántos el maestro escribe en la pizarra. Now, here's the point. Y aquí está el punto.
My reason for you guys being able to see these laws that are up on the board La razón que yo tengo para que ustedes puedan ver estas leyes ahí escritas aquí is that during these 3 trials of Jesus, es que durante estas 3 pruebas con Jesús, the Sanhedrin broke every one of the laws that are going to be up on the board. el Sanedrín rompió cada una de estas leyes que van a estar en la pizarra. Now, these are the religious leaders who claim to hold so passionately and strictly to the law. Ahora, estos son los judíos que decían ser los más apasionados acerca de respetar la ley. They were the leaders who claimed to, and everybody saw them as the ones who were the most obedient people to their laws. Estos fueron los que clamaban ser las personas más obedientes a la ley. And yet what we see in these passages is total hypocrisy. Y aún así, lo que vemos en estos pasajes es hipocresía. And this might be the most important point right here. Y aquí está el punto más importante. In none of these 3 trials was the pursuit of truth the main goal. En ninguna de estas 3 pruebas, en ninguna de estas 3, el punto principal fue buscar la verdad. Any time when there's a judicial case, truth should always be the greatest goal. Siempre cuando hay un juicio, hay algo, un tribunal de la justicia, siempre la meta principal debería ser la verdad. Truth and justice. La verdad y la justicia. That was not the aim of the religious leaders that night. Y eso no fue lo que ocurrió esa noche con estos judíos. Líderes. Okay, so Vamos a empezar con la primera prueba. and it's before a guy named Annas. Y esto fue ante el hombre llamado Anás. We find it in John 18. Y lo encontramos en Juan capítulo 18. Actually, you know, before we read that, let's read the beginning of John 18 because we haven't done that yet. ¿Sabes que antes de leer todo eso vamos a leer el principio del 18? Porque no lo hemos hecho aún. That'll give our brother a little extra time too. Y esto nos dará un extra tiempo también. Okay, so Jesus just offered up his high priestly prayer to the Lord. Jesús justo ofreció para orar a este sacerdote al Señor. And verse 1 tells us they get to the Garden of Gethsemane, and let's see what happens. So let's read verses 1 through 6. Y el versículo 1 nos habla del huerto de Getsemaní. Así que vamos a leer del 1 al 6. Un versículo cada uno. Empezamos, Rey. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes, de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Ujú. Pretty incredible stuff, right? Qué cosa para más increíble, ¿no? So they go to the Garden of Gethsemane. Ellos estaban en el huerto, fueron al huerto de Getsemaní. In all of the places they could have gone in Jerusalem, how did Judas know to find Jesus and his disciples in the Garden of Gethsemane? Y de todos los lugares a los cuales los judíos pudieron ir, ¿cómo encontraron a Jesús allí en el huerto de Getsemaní? Judas. Jesus took his disciples there often, it says. Jesús dice que iba ahí con sus discípulos muy a menudo. And for good reason. The Garden of Gethsemane is a beautiful place, even to this day. Y por una muy buena razón, porque el huerto de Getsemaní es un lugar muy hermoso incluso hasta hoy día. So Jesus and his disciples are in the garden. Jesús y sus discípulos estaban ahí en el jardín o el huerto. You have a mob of men who come to the garden, Y luego llegan un monte de hombres ahí que están viniendo. and they're armed for battle. Y todos están listos para la batalla. And
I love verse 4. Y me encanta el verso 4. It says that Jesus, knowing all things that would come upon him, he went forward. Dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le iban a sobrevenir, se adelantó. Does that remind you of something we studied in Jesus' prayer yesterday? ¿Eso te hace recordar algo que vimos en la oración de Jesús ayer? He was interceding. Yeah, the very first thing he said in his prayer, the Father, the hour has come. La primera cosa que él dijo en su oración, Padre, la hora ha llegado. Jesus knew what was about to happen to him. Jesús sabía qué es lo que le iba a ocurrir. He knew all that he was about to suffer, Él sabía todo lo que iba a sufrir. and rather than run away from it, Y en vez de huir, correr de allí, it says he went forward. dijo que se adelantó. Incredible. Increíble. Jesus is really kind of like, when we think of like superheroes today, Jesús es más o menos, ¿sabes? Como lo que pensamos en un superhéroe hoy en día. do you guys have any favorite superheroes? ¿Algunos de ustedes tienen un favorito superhéroe? ¿Superhéroe favorito? Come on, tell me some. A ver, dime, Ángel. Thor. Yeah, okay, nice, nice. Chévere. Who else? ¿Quién más? Iron Man, over there. Oh, nice. Okay, cool. Anybody else? Come on, you guys don't have any favorite ¿No superheroes? tienen superhéroes favoritos? Andrés. Good No. answer. ¿Viste? Well, check it out. Yeah, I mean, we think of a lot of superheroes that people love today, Bueno, cuando pensamos en los superhéroes y la gente los ama hoy en día, and these guys are like known for being so courageous and so awesome. y estos son bien conocidos por su coraje y su asombrosidad, And a lot of them are. y muchos de estos lo son, But a lot of them usually go into battle and they're almost invincible. y muchos de estos incluso van a la batalla en casi siendo invencibles, Or they have all of this protection. o tienen toda esta protección, pues. I'll just mention the two that you guys mentioned. Solo voy a mencionar dos de los que ustedes mencionaron. So Thor is like a demigod. Thor es como un semigod. So he's kind of like Semidios. indestructible by humans. Él es como indestructible por los humanos. Lo dije en inglés. So to go and fight humans, it's like, well, big deal. You can't even be hurt by him. Entonces para él ir y pelear con los humanos es como, ¿qué problema? Y ni siquiera me pueden hacer nada. And then Iron Man is this weak, short little man Y Iron Man es este bajito, tan débil hombre, in a suit of iron. So he goes into battle fully clothed in iron so he En un- can't get hurt. en un traje de metal. Entonces él le va a la batalla con una armadura completa de metal. Now, I still like these two superheroes, Aún así sí me siguen gustando estos dos superhéroes. but I'm just saying it to make a point. Pero estoy diciéndolo para llegar a un punto. Jesus went forward totally vulnerable. Jesús se adelantó totalmente vulnerable, Having all of the power to totally destroy all of his enemies teniendo todo ese poder para destruir a todos sus enemigos in just a moment. en un momento. But instead, he goes in ready to allow them to kill him. Pero en vez de eso, él fue así para permitirles a ellos que lo matasen. And not just kill him, but torture him. Y no solo matarlo y ya, sino torturarlo. Jesus is like the greatest hero of all time. Jesús es el más grande héroe de todos los tiempos. The greatest example of self-sacrifice. El ejemplo más grande de darse como sacrificio a sí mismo. There's a good reason that Hebrews chapter 2 calls Jesus the captain of our salvation. Hay una buena razón para que en Hebreos capítulo 2 se le llame a él que él es nuestra salvación. Well, let's look at verse 6. El autor de nuestra salvación. Y mira el versículo 6.
this is a pretty incredible verse. Y este es un increíble versículo. You know, these people, they ask where Jesus is, or who Estas per- Jesus is, Estas personas preguntaron, ¿dónde estaba Jesús? and Jesus says, I am. Y Jesús, ¿qué es lo que les dice? Yo soy. Now, this phrase might sound familiar to you. Y esta frase quizás suene familiar a ti. There are 8 I am statements in the Gospel of John. Hay 8. 8 I am statements. Hay 8 hay 8 veces que Jesús dice el yo soy. Ya. Can any of you remember any of those statements? ¿Pueden recordar dónde están estos? Recordar, dice. True vine. La vid verdadera. Yo soy la puerta y el pastor. I'm the door. I'm the good pastor. The resurrection, the life, and the truth. The way, the truth. The light. La luz del mundo. Good. 2 more. El pan, yo soy el pan de vida. I am the bread Yeah. of life. And then finally, also at the end of chapter 8, is just I am. Y también al final del capítulo 8 dice yo soy. El yo soy. Which I'm assuming that my dad kind of explained how that would show the deity of Christ there. Asumo que mi papá explicó cómo todo esto demuestra la deidad de él allí. Ujú. But this phrase in Greek, I am, Pero esta frase en griego, el yo soy, in the original language, it's ego, I, me, en el original es ego aimen, which means this. lo cual significa esto. Ego means I, Ego significa yo, and Eso. I, me means I am. y amén significa soy. So translated, it's like Jesus is saying, I am, Y Jesús traducido lo que él está diciendo es yo soy. which when you really study the Greek, he's emphasizing and saying this. Y cuando estudias el griego, él está enfatizando eso. I am, and there is no one else who is this. Yo soy y no hay nadie más quien sea esto. I am the bread of life, and I alone am the bread of life. Yo soy el pan de vida, pero yo solo soy el pan de vida. Ajá. The Greek has more emphasis on that, right? Yeah, exactly. Exactamente. So I and no one else am the light of the world. Yo y nadie más es la luz del mundo. I am the good shepherd, and that is true of no one else. Yo soy el buen pastor y eso no es una verdad para otro. So every one of those I am statements are really claims of deity. Cada una de estas declaraciones del yo soy demuestran su deidad. And it's the same 2 Greek words that are used here in John 18, verse 8. Y Or, son I'm es- sorry, verse 5. Oh, 5. Y son estas dos mismas palabras dichas aquí en Juan 18:5. Which is interesting because when he tells them I am, what do they all do? Lo que es interesante porque cuando él dijo yo soy, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Ahí retrocedieron y cayeron en tierra. Ajá. Yeah, they all fall backwards. Todos se cayeron para atrás. Now, I really wish John would have explained in more detail what's going on here, Hubiese esperado que Juan me explicase más qué era lo que estaba ocurriendo aquí. but he just leaves it at they all just fall backwards. Pero él lo dejó así, todos se cayeron para atrás. It seems like some kind of supernatural phenomenon that's going on here. Como que algo fenómeno sobrenatural ocurrió aquí. Okay, well, let's keep reading. Will someone read verses 7 through 11? Vamos a seguir leyendo. ¿Alguien puede leer del 7 hasta el 11? Empezamos con Andrew, un versículo. So he asked them again, "Who do you seek?" And they said, "Jesus of Nazareth." Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro
que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? First of all, Primero, Peter was a horrible aim. Pedro era un ser horrible o terrible espadachín. You know, assuming Peter's trying to get his head, Asumiendo de que Pedro quería darle en la cabeza, I don't know, it seems like he wasn't the greatest fisherman. quizá fue el mejor, no fue el mejor pescador. And then when it comes to sword fighting, he misses the head and just gets the ear. Y luego vino a convertirse en sacó su espada y darle la cabeza, solo le dio la oreja. Obviously, I'm just kidding. I mean, it was probably the middle of the night, so they probably couldn't see anything. Obviamente estoy bromeando, seguro fue en mitad de la noche y no podía ver. But I want you guys to think of the impact that this experience must have had on Malchus. Pero piensa qué impacto ha tenido este suceso en la vida de Malco. His ear gets chopped off to begin with. A su oreja se le es quitada de donde es. He probably wasn't expecting that to happen that night as he's heading out of the priest's house to go arrest Jesus. Probablemente no estaba esperando que ocurriese eso, solamente ellos iban a poner en prisión a Jesús. But his ear gets chopped off, and then his enemy, the very man he comes to arrest, completely heals him. Y entonces él está allí, su oreja es quitada y el hombre al cual lo iban a arrestar viene y le sana la oreja. And then they still arrest him. Y aún así lo arrestan. Put yourself in Malchus's shoes for a moment. Ponte a ti mismo en los zapatos de Malco por un momento. Do you think you might be moved ¿Tú piensas que serías movido? or convicted ¿O se te daría algún tipo de convicción by your enemy caring for you and helping you? porque tu enemigo ahora está cuidándote, está ayudándote? I would imagine this must have really ministered to and or convicted Malchus. Me imagino que esto ministró o dio convicción a Malco. You know, Jesus gives us such a great example of loving your enemies, the very thing that he taught his disciples to do. Aquí Jesús está dando un increíble ejemplo de amar a tus enemigos, una de las primeras cosas que él les enseñó. Jesus didn't owe Malchus anything. Jesús no le hizo a Malco nada, He's his enemy. es su enemigo. And really, Malchus is Jesus' creation. Y de verdad, Malco es la creación de Jesús. And yet Jesus picks up his ear and puts it back on his head and he's completely healed. Y aquí está Jesús agarrando la oreja y se la devuelve a su cabeza y está completamente sano. What a great example of loving your enemies. Qué gran ejemplo para amar a tus enemigos. If I were Malchus, that would just ruin me. Si fuese Malco yo, esto me hubiese arruinado. I probably would have repented right then and there. Probablemente me hubiese arrepentido justo allí. You know, Jesus or Paul talks in Romans 12, he quotes Proverbs. Pablo, ahí en Romanos, él cita Proverbios about helping your enemy when they're in need, and by doing so, you'll heap the coals of fire on their head. Cuando él ayudó a su amigo cuando tiene necesidad y así vas a echar carbón sobre su cabeza. Well, let's read verses 12 through 18, and then we will start the trials. So Jonathan, I got the first 14 up on the board, and then kind of got low on the board, so they have the rest on their phones. But the first 14. Okay, perfect. Well, why don't we do this? Do you want to just have a few people just read all the ones you have on the board, read them out loud really quick so that we're kind of familiar with them? Yeah, I hope the translation is good enough, but yes. Cool. ¿Qué tal Yeah, si thanks. leemos estos en voz alta para alinearnos con lo que él está diciendo? Espero que la traducción está bien, lo copié de Google, and Google it.
¿Qué tal si leemos 2 cada uno? Empezamos con Gabo, así. Okay, they're going to read them. No hubo juicios durante las horas de la noche antes del sacrificio de la mañana. Los juicios no debían ocurrir en la víspera de un sábado o durante los festivales. Todos los juicios deberían de ser públicos. Se prohibieron los juicios secretos. Todas las pruebas deberían de realizarse en el salón del juicio, en el área del templo. Las cosas capitales requerían un mínimo de 23 jueces. Los casos. Perdón. No sé. Una persona acusada no podía testificar contra sí misma. Se requirió que alguien hablara en nombre del acusado. La convicción requería que el testimonio de 2 o 3 testigos estuviera en perfecta alineación. Los testigos de la acusación debían ser examinados y reinterpretados ampliamente. Los casos capitales debían seguir un orden escrito, comenzando con argumentos de la defensa, luego de condena. Todos los jueces de Sanedrín podrían argumentar a favor de la absolución, pero no todos podían argumentar a favor de la Condena. condena. El sumo sacerdote no pudo participar en el interrogatorio. Cada testigo en un caso capital debía ser examinado individualmente, no en presencia de otros testigos. El testimonio de 2 testigos que se encontraban en contradicción hizo que ambos fueran inválidos. Tenemos, ¿cuánto tienes? 15 a 18 en tu celular. ¿Puedes leer? 15 al 18. La votación para la condena y sentencia en el caso capital se llevaría a cabo individualmente, comenzando por el más joven, para que los miembros más jóvenes no se vieran influenciados por el voto de los miembros más viejos. Los veredictos, 16, los veredictos en casos capitales debían emitirse solo durante el día. El 17, los miembros del Sanedrín debían reunirse en parejas todas las noches, discutir el caso y volver a reunirse con el propósito de confirmar el veredicto final y la imposición de la sentencia. El 18, la sentencia en caso capital debía ocurrir hasta el día siguiente. Ajá. They had questions about what because it quotes like Mishnah and Sanhedrin, and they were questioning what that means. Yeah, good. So these are like commentaries on parts of the Old Testament. Como va a explicar acerca de qué es eso Sanedrín 4.1 y son comentarios del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. So you had all of these different books that were commentaries on commentaries on commentaries on the Bible. Entonces tú tienes todos esos libros que son comentarios de comentarios de comentarios de comentarios de la Biblia. To the point where the Bible had become almost totally lost in society. Entonces la Biblia, la palabra, ya se había perdido casi completamente en la sociedad. And so the people were just being taught the religious leaders' interpretation of the Bible. Y a la gente solamente se le estaba enseñando la interpretación de la Biblia. So these laws are written in the Mishnah, which was one of these commentaries. Y estas leyes fueron escritas en el Mishnah, que es uno de estos comentarios. That's a great question. Does that make sense? Es una gran pregunta esa, ¿no? ¿Tiene sentido? Ajá, yeah. Mishnah, yeah. Okay. So let's look at the very first trial, trial number 1. La prueba número 1, o el juicio. This is before Jesus stands before a man named Annas. Aquí está cuando Jesús está postrado delante de Anás. He's the former high priest. Este es el sumo sacerdote. He was the high priest from AD 6 to AD 15. De antes de Cristo, número 8. 8 antes de Cristo. There you go. To 15. Hasta el 15 después. Ajá. Yeah. Anás. There you go.
Very good. So will someone read verses 12 through 16? This is part of the trial. We'll look at the rest in a minute. Del 12 al 15, perdonen, es del 8 después de Cristo hasta el 15 después de Cristo. Ajá. Ahora sí, del 12 al 15. ¿Quién se quedó en la lectura? Gabo. Échale. Verses 12 through 18. Del 12 al 18, perdón. Tú lee del 12 al 14 y Ale del resto. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron, y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otros discípulos. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote todo. Hasta el 18. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: No lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. So before we get into the laws, let me just mention something about Peter. Antes de entrar a todas estas leyes, quiero hablarte algo acerca de Pedro. This is Peter's first denial of Jesus. Esta es la primera negación de Pedro que tuvo en contra de Jesús. This pillar of the future church. Y este es el pilar de la iglesia futura. This leader and main spokesperson of the disciples. Este es el líder el cual iba a hablar directamente a los discípulos. The man who claimed that he would die for Jesus. El hombre que clamaba morir por Jesús. Who claimed that he would never deny Jesus. El que clamó nunca negar a Jesús. Is now breaking his word and lying to people about his commitment to Christ. Ya está aquí rompiendo su palabra, negando enfrente a tanta gente a Cristo. Now, just for a quick minute, let's skip down and read verses 25 through 27 for the other denials. Y ahora, solo para salvar tiempo, vamos a leer del 25 hasta el 27, right? Ya, del 25 al 27, para ver la negación de Pedro. Morí. Estaba pues Pedro en pie calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú de sus discípulos? Él negó y le dijo: No lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿No te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. So Peter was in the garden. Pedro estaba ahí en el huerto, en el jardín. He's the one who chopped off Malchus's ear. Este fue el que le quitó la oreja a Malcolm. So he stood out to everyone who was at the garden. Y eso lo hizo saber a todos los que estaban ahí en el jardín. And now people who were at the garden are saying, yeah, I think you were there too. Ahora la gente, los cuales estuvieron en el jardín, estaban mirándole y decían: creo que tú estuviste allí también. Peter definitely could not get away with this because he stood out because he was the only one who did a violent act. Pedro definitivamente sobresalía de a todos porque fue el único que hizo algo violento delante de todos. Yet Peter still denies it. Aún así Pedro lo niega. And then he hears the rooster crow. Y escucha al gallo cantar. And the other gospel accounts say that he and Jesus met eyes. Otro evangelio nos mencionan que en este momento Pedro y Jesús se vieron ojos a ojos. And once that happened, Peter went out and he wept bitterly. Y cuando esto ocurrió, Pedro salió corriendo llorando. At times he thought he knew better than the Lord. En ocasiones él creía saber más que el Señor. Which is a very prideful position to be in. Lo cual es una posición muy orgullosa de estar, o egoísta. And a position that we find ourselves all too often. Y es una posición en la cual nos encontramos muy a menudo nosotros también. But now Peter is finally broken of his pride and his self-righteousness. Pero ahora Pedro aquí es totalmente roto de su propia justicia, de su ego. So let's get back to focusing on the trial. Y vamos a regresar y enfocarnos en esta prueba, juicio.
Will someone read verses 19 through 24 for the rest of the first trial? ¿Alguien puede leer del 19 al 24 para ver el resto? ¿Qué tal si leemos 2 versículos, Andrew? The high priest then questioned Jesus about the disciples and his teaching. Jesus answered him, I have spoken openly to the world. I've always taught in the synagogues and in the temple, where all the Jews come together. I have said nothing in secret. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Okay, I want to ask you guys something. Quiero preguntarles algo. This is going to call for you to be critical thinkers and do some examination. Y esto va a causar en ustedes que tengan un pensamiento crítico para hacer una examinación. What aspects of this trial were illegal? ¿Qué aspecto de estas leyes, de estos tratos, fue ilegal? No de estas leyes, de estos tratos. ¿Qué aspecto del trato que le hicieron a él fue ilegal? Esa no es una respuesta. Can you say the question again? They say. Sure. What parts, if you guys look up at the board and look at the laws sí. for the trials, ¿Qué parte? Si puedes ver aquí en la pantalla y puedes ver las leyes, then look at the text of John and see what parts of this trial were illegal. luego ves la escritura aquí y ves cuál de estas fue ilegal, According to the Sanhedrin laws. de acuerdo a las leyes del Sanedrín. Which of the laws on the board did they disobey? ¿Cuál de estas leyes estaban desobedeciendo? All of them, some of them said. Okay, maybe not all of them. No todas. That's the easy answer. Esa es la respuesta más fácil que puedes dar. You guys have to look at John 18, what we just read, and then look at the laws on the board and see which ones they disobeyed. Tienes que ver justo lo que hemos leído y cuáles desobedecieron. La 8 y la 9 con el versículo 21. 8 and 9 with verse 21. Yeah, good. So first of all, the trial occurred at nighttime. Bien, ocurrió en las noches este juicio. That was illegal. Es ilegal. They were not allowed to do that. No se les estaba permitido hacer eso. Secondly, it occurred on the eve of Passover. Segundo, ocurrió en la tarde de la Pascua. Trials could not occur then. Estos no podían hacer eso tampoco. No podía ocurrir. Another one, the trial was not a public trial, but it was done in secret. Otra es que el juicio no fue público, sino que se hizo en secreto. Also illegal. También ilegal. La 5 con el versículo 24. Also 5 with verse 24. And what was number 5? Let's see. 23 Yeah. judges. Yeah, very good. Muy bien, sí. Can you guys see how devious they're being? ¿Puedes ver lo astutos que están siendo? They knew that if they followed the law, there's no way they could get a conviction on Jesus. Ellos querían seguir la ley, pero no había ni una convicción con respecto a Jesús. And so they're acting deceptively. Están actuando de mala forma, pues. The religious leaders, Los líderes religiosos, the people who were supposed to be good examples of godly living, aquellos que supuestamente debieron de ser personas piadosas, they're the leaders in this deception. estos eran líderes en decepción. Let me mention a few of the other parts that were illegal. Déjame mencionarte otras partes que fueron ilegales. Recall from John 18, where did this trial take place? De Juan 18, ¿en dónde este juicio se tomó? Se hizo. En Anás house. Anás. Yeah. Where were the trials supposed to take place? ¿Y dónde debió de ser este juicio?
Salón del Un juicio. área del tiempo. In number 4 it says this judgment area. Yeah, the hall of judgment. El salón del juicio. Also, there was no jurisdiction. También no había jurisdicción. Also, another law they broke, there were no charges actually made against Jesus. También otra ley que rompieron es que no habían cargos en contra de Jesús. You weren't allowed to put someone on trial without bringing any charges against them. Tú no solo puedes poner a alguien en juicio cuando no tiene cargos. Another law they break, Otra ley que rompieron, what are they lacking in this trial? ¿qué es lo que le faltó en el juicio? Testigo. 14. Number 14, 2 witnesses. Exactly. They have no witnesses. No había testigos. Another law they broke, Otra ley que rompieron, Jesus was physically abused during this trial. Jesús fue físicamente agredido. Do you guys see how they broke that law? ¿Vieron cómo rompieron esa ley? Another law they broke. Otra ley que rompieron, You know, though Annas was not the current high priest, ya que Anás no fue el sumo sacerdote, if he was acting as the high priest here in this instance, no fue el sumo sacerdote en ese tiempo, pero actuó como si fuese el sumo sacerdote. then his questioning Jesus and the answers he's seeking from Jesus Y las preguntas que él le está haciendo a Jesús y la respuesta que Jesús le está dando, would have compelled Jesus to accuse himself, hubiesen apelado a que Jesús se acuse a sí mismo, which was illegal. lo cual fue ilegal también. Question. En el versículo 19 dice, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús, o sea, estaba interrogando a Anás y dice que él era el sumo sacerdote. So in verse 19, he's trying to say that he is the high priest, right? Yeah, excellent. Excellent. So he's the acting high priest. Exacto, este es el que se suponía debía ser. And if you recall law number, which one is it? 12. Yeah, number 12. The high priest was not allowed to ask anything. El sumo sacerdote no tenía que preguntar nada. Pero ahí está preguntando. So very good point. Muy buen punto. And again, remember the leadership was not allowed to try to compel someone to accuse themselves. Y otra vez, el juzgado, por así llamarlo, no tenían que juzgar a este, el cual se estaba defendiendo a sí mismo. And so they're breaking that law. Rompieron esa ley. I'll mention just one other law they're breaking. Te menciono una más a las cuales ellos rompieron. Jesus was not given anyone to defend himself. Jesús no estaba dando nada para defenderse. The Sanhedrin laws required that whoever was being accused, they were allowed to have someone defend them. La ley del Sanedrín necesitaba que alguien el cual estaba siendo acusado tenía que tener a alguien para ser defendido. They didn't give Jesus a defender. No le dieron a Jesús a alguien que lo defienda. Here's the point I want you guys to get. Pero aquí está el punto que quiero que lleguen. All aspects of this trial are totally illegal. Cada aspecto de este juicio fue ilegal. The people who claim to follow the law perfectly are completely breaking the law. La gente que clamaba decir que cumplían perfectamente la ley, la están rompiendo. Utter hypocrisy. ¿Qué tal hipocresía? And yet, Jesus remains silent Y aún así Jesús se quedó en silencio. for the majority of it, O la mayoría de todas. which is a fulfillment of Isaiah 53, verse 7. Lo cual es la llenura o la cumplición de Isaías 53:7. Where 2 times it says, He opened not his mouth. Donde dice 2 veces que él no abrió su boca. Okay, let's look at trial number 2. Vamos a ver juicio número 2. We're going to look at 2 gospel accounts for this one. Vamos a buscar en 2 evangelios en búsqueda de esta. Now, in verse 24, it says that Annas sent Jesus to Caiaphas.
En el versículo 24 dice que Anás envió atado hacia Caifás, but he does not expound on what happens at the trial. pero este no explicó nada de lo que había ocurrido en ese juicio. So we're going to look at how Luke, Matthew, and Mark record this. Vamos a ver cómo trial. Lucas, Marcos y Mateo vieron esto. Let's start by going to Luke 22. Empezamos en Lucas 22. And let's read verses 63 through 65. Del 63 al 65. Out loud. ¿Alguien lo puede leer? Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Okay, now keep this in your mind, and now let's go to Matthew 26. Mantén eso en tu mente y vamos a Mateo 26. And will someone please read verse 57? ¿Y alguien puede leer el 57? Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Ujú. Now will you read 59 and 60? Ahora 59 y 60. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaron, pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Ajá. Are you guys seeing some illegal aspects here? ¿Puedes ver algunos aspectos ilegales allí? Good. Now keep them in your mind and keep your finger in Matthew 26. Bien, mantén eso en tu mente y mantén tu dedo en Mateo 26. And let's go to Mark 14. Y vamos a Marcos 14. Qué fea mi letra. And will someone read verses 56 through 59? ¿Y alguien puede leer del 56 al 59? Porque muchos decían falsos testimonios contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces levantándose uno, dieron falsos testimonios contra él, diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días lo edificaré otro hecho sin mano. Pues ni aún así concordaban en el testimonio. Okay, now let's go back to Matthew 26. Ahora regresamos a Mateo 26. I know this is a lot of reading, but I'm trying to kind of just give you the chronological order of how the trial is taking place. Sé que hay mucha lectura, pero quiero darte el orden cronológico de cómo todo lugar llegó así, a estar. So let's read Matthew 26, verses 62 through 68. Vamos a leer Mateo 26 del 62 al 68. Levantándose el sumo sacerdote le dijo, no respondes nada, ¿qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te juro por el Dios viviente que no digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo, que desde ahora veréis el Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos, diciendo, has blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. What is your judgment? They answered, he deserves death. Then they spit in his face and struck him, and some slapped him, saying, prophesy to us, you Christ. Who is it that struck you? Okay, so I want to ask you guys again, what aspects of this trial were illegal according to the laws on the board? Quiero preguntarles qué aspectos de este juicio
no fueron legales de acuerdo a estas que están aquí. Y recuerden que tienen algunas en el teléfono también. 14. 14. Yeah. Excellent. Excelente. Let's start from the beginning, okay? So, Y vamos, once a, again, y vamos a the empezar trial was... desde el Go ahead. Y vamos a empezar desde el principio. Este juicio was at night. Este juicio fue en la noche. Illegal. Ilegal. It did not take place in the hall of judgment at the temple. No fue tomado en el juicio, en el salón del juicio, en el templo. Illegal. Ilegalísimo. No formal charges were made against Jesus. No había cargos que se requirieron mínimos en Jesús. Illegal. Ilegal. False witnesses. Falsos testigos. They didn't just bring witnesses, they brought false witnesses. No solo trajeron testigos, sino trajeron falsos testigos. Look back at Matthew 26, verses 59 and 60. Mira, regresa a Mateo 26, versículos 59 y 60. Now let's review some of the laws on the board concerning false witnesses. Y vamos a revisar una de las leyes aquí en la pizarra, de acuerdo a los falsos testigos. Law number 13. Número 13. Every single witness in a capital case such as this Cada testigo en caso capital debía ser examinado individualmente. had to be examined by themselves instead of in the presence of other witnesses. Primero examinado individualmente y no en la presencia de otros. Why do you guys think that was a law? ¿Por qué piensas que esto fue una ley? El 13. ¿Por qué Think piensas? of being in a court of law. Para que no diesen un falso testimonio. So they don't give the false testimony. ¿Y qué más? Yeah. You know, it would be easy if you're questioned next to the other witness. Sería muy fácil si es que están preguntándole a las dos personas allí. It would be easy to try to make your testimonies match each other. Se podrían poner de acuerdo ambos. But if you're questioned separately, Pero si les preguntan separadamente, the authorities can find out if there's discrepancies. las autoridades se van a dar cuenta si hay discrepancia en ambos. O no comparten. Detectives do this all the time. Y esto lo harían todo el tiempo. Los detectives Today. lo hacen todo el tiempo. Today, when they question witnesses, they never question them together. Hoy, cuando les preguntan a los testigos, nunca los hacen juntos. They always separate the witnesses to see if their stories add up. Siempre separan a los testigos para ver si sus historias varían. Look at the 14th law. La número 14ava. The testimony of two witnesses that contradicted each other, Si el testimonio de dos testigos que se encontraban en contradicción, both of them were to be thrown out. ambas serían inválidas y los votarían. Do we see them do that at this trial before Caiaphas? ¿Vemos que los votaran ahí con Caifás? No. No. So not only were these false witnesses, No solo fueron estos testigos falsos, and not only were they believed and heeded by the religious leaders and given credibility, no solo les creyeron, les dieron credibilidad y lo golpearon. A Jesús, por ende. but verse 59 says that the religious leaders even sought false testimony. Pero incluso en el versículo 59 de Mateo 26, ellos establecieron en ese falso testimonio. That's profound. Eso es profano. The religious leaders are not seeking truth. Estos líderes no están buscando la verdad. They are seeking false testimony. Estaban buscando un testimonio falso. It's very important to understand that. Y es muy importante para entender eso. You know, that word for seek in the Greek, Esa palabra que buscaban en el griego it's a verb. es un verbo And it is in what's called the imperfect tense, y está en una oración imperfecta, se le conoce. which means continuous action in the past.
lo que significa que es un verbo continuo en el pasado. So to translate that, Y para traducirte eso, it would say this. se diría así. They were continuously seeking false testimony. Ellos de manera continua estaban buscando a falsos testigos. It wasn't just once. No solo fue una vez, It wasn't just for a moment. no solo fue por un momento. They kept on seeking false testimony. Ellos continuaban buscando a falsos testigos. These men aren't interested in truth. Estos hombres no les interesa la verdad. They're corrupt. Están corruptos. You have corruption right in the realm of the religious elite. Había corrupción y coimas dentro del élite de los líderes. And if you guys haven't noticed already, Y si no lo han notado aún, you will see that these religious leaders they operate more like the mafia than they do like religious leaders should. vas a ver que estos líderes religiosos actuaban mucho más como si fuesen una mafia en vez de ser líderes religiosos. I mean, this is kind of like the judges of Gotham City and Batman. Esto sería como un juicio en Gotham en Batman. I want you guys to turn with me really quick to Deuteronomy 19. Vamos juntos a Deuteronomio 19. So now we're not looking at the Mishnah, we're looking at the actual Bible. Y ahora no estamos viendo en estos comentarios, sino en la Biblia en sí. In Deuteronomy 19, Moses gives the laws for the judges, how they were supposed to judge. En Deuteronomio 19, Moisés está dando las leyes a los jueces, cómo estos deberían de juzgar. So let's read Deuteronomy 19, verses 16 through 21. Vamos a leer Deuteronomio 19, del 16 al versículo 21. ¿Dos versículos cada uno? ¿Ángel? ¿O Jenny? ¿Gabo? Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano y quitará el mal del medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no le compadecerá vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. That's pretty powerful, right? Eso es poco poderoso, ¿no? Do we see the judges of the Sanhedrin following God's laws in Deuteronomy 19? Podemos ver en el juicio de los del Sanedrín siguiendo las leyes que había que para juzgar aquí en la palabra de Dios. No. No. Let's also go to Deuteronomy 16. También vamos a Deuteronomio 16. And let's read verses 18 through 20. Y vamos a leer del 18 al 20, ¿rey? 18, 19 y 20. Jueces y oficiales pondrán en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te hará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con juicio justo. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da.
You really see the religious leaders do the exact opposite in Jesus' trial, right? Tú ves que los de Sanedrín estaban cumpliendo totalmente opuesto en el juicio contra Jesús. Okay, let's go back to Matthew 26. Regresamos a Mateo 26. Let's look at a few other aspects of this trial that were illegal. Vamos a ver otros aspectos en este juicio que fueron ilegales. Look at verse 62. Mira el versículo 62. What does Caiaphas, the high priest, do? ¿Qué es lo que Caifás, el sumo sacerdote, hace? First of all, what was he supposed to do according to the laws of the Sanhedrin? Primero, ¿qué es lo que supuestamente él debía hacer de acuerdo a la ley en el Sanedrín? Not participate. Exactly. He was supposed to do nothing but listen. Exacto, lo que él tenía que hacer era nada, solo escuchar. Now, what does he do? ¿Y qué es lo que él hace? Pregunta. He do questions. Exactly. Which was illegal. Lo cual fue ilegal. And the answers he was seeking from Jesus Pero las preguntas que él estaba buscando en Jesús would have compelled Jesus to accuse himself, tratarían de que Jesús se culpase a sí mismo, which was illegal. lo cual también fue ilegal. By the way, Caiaphas was the high priest from AD 18 to 36. Caifás fue el sumo sacerdote entre del 18 al 36 después de Cristo. Another illegal part of this trial. Otra parte ilegal de este juicio. The Sanhedrin, just like a jury today, El Sanedrín, tal cual un área de juicios hoy, was required to assume that the defendant was innocent until proven guilty. una corte, tenían que tomar al que estaba allí como inocente hasta que se halle culpable. And they were even supposed to argue for the acquittal until the accusers and witnesses left no alternative than to convict him. E incluso tenían que protegerlos, sino que con los testigos hasta que sea culpable, no, pero tenían que protegerlo de todos estos testigos. Do they do that? ¿Hicieron eso? No. Absolutely not. Absolutamente no. They do the exact opposite. Hicieron exactamente lo opuesto. And as I said before, the witnesses were supposed to be questioned separately. Y como les dije antes, a ambos testigos tenía que cuestionarles separados. If their stories contradicted each other, then both testimonies were to be thrown out. Y si sus testimonios se encontraban contradictorios, ambos serían inválidos y los echasen. The opposite happened at the trial of Jesus. Lo opuesto ocurrió en el juicio contra Jesús. Did you catch in Matthew and Mark where it says that even then their testimonies still were in conflict? ¿Pudiste ver ahí en Mateo que aún sus testimonios estaban en conflictos? Another illegal part is that Jesus was given no one to defend him. Otra parte ilegal, que a Jesús no se le dio a nadie para que lo defendiese. And once again, Jesus was physically abused during the trial. Y otra vez Jesús fue abusado allí en este lugar, en el juicio. So these religious leaders don't really have the greatest track record right now, Así right? que estos líderes religiosos ya no tienen un récord muy bueno, ¿no es así? Are you guys ready for trial number 3? ¿Estás listo para la prueba para el juicio número 3? Sí o no? ¿Sí o no? Okay. Let's read. Let's start in Matthew 27 verses 1 and 2. Mateo 26, 1 y 2. Mateo capítulo 26, versículo 1 y 2. Now, sorry, really quick. This is the trial. The third trial is before the Sanhedrin. Esta es la tercera prueba en contra del Sanedrín, de las tres que So the first trial was before Annas. La primera fue con Anás, The second trial was before Caiaphas. la segunda fue con Caifás, And now the third trial is before the Sanhedrin. y ahora la tercera es con el Sanedrín en sí. Matthew 27 verses 1 and 2. Mateo 26, versículo 1 y 2. 27.
Mateo 27, versículo 1 y 2. ¿Dale? Venida en la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Now, there's not much detail given to us here. No hay mucho detalle que se nos da aquí. So let's turn to Mark 15, verse 1. Así que vamos a Marcos 15, versículo 1. ¿Mauri? Are you guys following along okay? ¿Me están siguiendo con los versículos bien? ¿Sí? I'm not confusing you? No los estoy confundiendo, ¿no? All right, good. Will someone read verse 1? Morín, ¿puedes leer el versículo 1? Muy de mañana, habiendo tenido consejo, los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Again, not a whole lot of detail is given to us, so let's look at Luke's account. He gives us more detail. No hay muchos detalles que se nos den aquí, pero vamos a Lucas, que Lucas sí nos da más detalles. Luke 22, Lucas 22, and let's read verses 66 through 71. oh, Lucas capítulo 22, versículos 66 al 71. Ya. Okay, 66. When day came, the assembly of the elders of the people gathered together, both chief priests and scribes. And they led him away to their council, and they said, "If you are the Christ, tell us." But he said to them, "I tell you, you will not believe." Y también, si os preguntare, no me responderéis ni me soltaréis, pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos, luego eres tú el Hijo de Dios, y él les dijo, vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Is that all of it? Ya, 71. Great. So let me give you a little bit more information on the Sanhedrin. Y te voy a dar un poco más de información acerca del Sanedrín. It was the supreme Jewish governing body, Era el cuerpo supremo de los judíos. similar to what you have in the United States Supreme Court Similar a lo que tienes en los Estados Unidos a la Corte Suprema or the British Parliament today. o el Parlamento Británico hoy. I have no idea what the equivalent would be in Venezuela No tengo ni idea de cómo sería equipado así en Venezuela or Peru. o Perú. Lo siento. Ajá. But it consisted of 70 Jewish elders who were statesmen and religious experts and leaders. Pero consistía en 70 ancianos, los cuales conocían la ley, los cuales tenían una clara como visión de todo esto, pues. Now, though they would hear capital cases, they didn't have the power to carry out the death sentence. Only Ahora, Rome did. ajá, aquellos que tenían las sentencias de muerte no eran los mismos que tenían para declararlos, para enviarlos a la muerte. Eran como separadas ambas. Because remember, at this time, Rome is occupying Israel. Porque recuerda, en ese tiempo Roma está ocupando Jerusalén, Israel. So only Rome had the authority to carry out capital punishment. Así que solamente Roma tenía el poder para dar muertes capitales, pues, condenas capitales. So Caiaphas and the Sanhedrin finally obey some of their laws, Así que Caifás, estando en el Sanedrín, por fin obedece algunas de las leyes, by meeting during the day and in public, para que al menos sea durante el día y sea en público. and in what was called the Roman portico at the temple. Y lo que fue llamado junto al protocolo romano en el templo. However, they're still breaking many of their laws. Como sea, aún así él rompió tantas de estas leyes. Let me tell you just a few of them. Déjame decirte solo algunas. No one advocated for Jesus. Nadie abogaba por Jesús. The Sanhedrin judges were all the accusers. Los jueces del Sanedrín fueron los mismos acusadores. The judges were not allowed to be the accusers also. Estos no tendrían que ser los acusadores tampoco. And the trial occurred during the Feast of Unleavened Bread.
Y este juicio ocurrió entre los panes, en la fiesta de los panes y levadura. And in verses 67 and 68, Jesus exposes their illegal actions. Y en el versículo 66 y 67, Jesús expone lo que estaban haciendo ilegal. Let me give you another little Greek lesson. Déjame darte otra lección en griego. Now, in English, the word if is kind of ambiguous. Ahora en inglés la palabra sí es un poco ambigua. A lot of times we know what we're saying by the context of a sentence. En muchas ocasiones sabemos por el contexto de la oración, no sí de afirmativo, sino sí de ¿qué pasa si voy para allá? When we're using the word if. Cuando usamos la palabra esta, sí. But sometimes it's not very clear. Pero a veces no es tan clara. There's usually three ways in English that the word if is used. En inglés usamos tres formas para esa palabra sí. Let me give you examples. Déjame darte ejemplos. So if I say, if you guys are Bible college students in Peru, then you should be following Christ. Entonces yo les diría, si es que ustedes son estudiantes ahí en el Instituto Bíblico ahí en Perú, ustedes deberían de ser seguidores de Cristo. Now, the way that I'm using the word if La forma de que estoy usando la palabra sí is I'm assuming that what I'm saying is true, es que estoy asumiendo que lo que acabo de decir es una verdad, right? ¿cierto? I'm not saying, well, if you are, and I'm not really sure if you're Bible college students in Peru. No estoy diciendo si es que lo son, no estoy seguro si son estudiantes ahí en el Instituto Bíblico. No, because I've been teaching you guys this class, so I know that you're Bible college students in Peru. No, ¿cierto? Porque ya les estaba enseñando esa clase y sé que son estudiantes bíblicos aquí en Perú. So the first way that I'm using the word if La primera forma en cómo estoy usando la palabra sí is I'm saying, if you're Bible college students in Peru, es que and you are, estoy diciendo, si son estudiantes bíblicos en Perú y lo son, so it's, if this is true and it is, then this. si esto es verdad, cosa que lo es, entonces esto. The second way that I can use the word if Segunda forma de cómo usar esa forma sí. I can use it this way. Puedo usarla de esta forma. If this is true, but it's not, then this. Si esto es verdad, pero no lo es, entonces esto. So if I said to you guys right now, Si yo les dijese justo ahora, if you guys are astronauts in space right now, si ustedes son los astronautas en el espacio justo ahora, but you're not, pero no lo son, then you don't need to be serving in Lima. entonces no necesitarían estar sirviendo en Trujillo. Okay, so I'm using the word if in a negative sense. Estoy usando la palabra sí en una oración negativa. If this is true, but we both know that it's not true, then this. Si esto fuese verdad, pero ambos sabemos que no lo es, entonces esto. Because unless you're all tricking me, then you're not in a spaceship in outer space right now. A menos que me estén trucando de que no están en el espacio, pero sí lo están ahora. Right? ¿Cierto? The third way that I can use the word if. La tercera forma de cómo puedo usar esta palabra sí. If this is true, and maybe it is, maybe it isn't, then this. Si esto es verdad, y quizá lo es o quizá no, entonces esto. For example, Por ejemplo, if it rains tomorrow, si llueve mañana, maybe it will, maybe it won't, quizá llueva, quizá no. then we will not go play at the park. Entonces no vamos a poder ir a jugar al parque. If this is true, maybe it is, maybe it isn't, then this. Si esto fuese verdad, quizá sí, quizá no, entonces esto. Do you guys see the three different uses of the word if? ¿Puedes ver las tres diferentes usos para esta palabra sí? Negativo y Yes? dudativo. Did Ajá. I just terribly confuse you? O los confundí terriblemente.
Well, that was clear, I think so. They're Oh, just, great, they're okay. just joking, yeah. So these are the three ways in the word if is used in the Greek. Estas son las tres formas también como se usan en el griego. Now, unfortunately, Desafortunadamente, in the English language, we only have one word for if. en el inglés solamente tenemos una para sí. The Greek has three words. El griego tiene tres. So that when the word is used in Greek, we know exactly which one is being used. Entonces, cuando en griego la palabra se usa, sabemos exactamente a qué se quiere referir. Now you're saying, Jonathan, why does any of this matter? Y tú me estás diciendo, Jonathan, ¿y por qué esto importa? Who cares? ¿A quién le importa? You don't make any sense. Ya ni sentido tiene lo que hablas. Here's why. Aquí está el porqué. Look at verse 67. Mira el versículo 67. The leaders say to Jesus, Los líderes le dicen a Jesús, if you are the Christ, si tú eres el Cristo, tell us. dínoslo. Ujú. Which of the three uses of the word if do you think that they're using? ¿Cuál de los tres usos de la palabra sí se está usando aquí? Tienes solo la pregunta, ¿eres tú el Cristo? Claro, claro. Ese sí. No. En inglés dice if you are. Es que es como cómo se transforma, cómo se traduciría el inglés, ¿no? Pero en castellano se supone que está allí, ¿no? ¿Eres tú el Cristo? Si tú eres el Cristo, ¿no? So is it the one where they're assuming that he's not the negative? Is that the if? Es afirmativo. It's It's affirmative. Que solamente aquí él está hablando, no quiero traer confusión, Sí. pero aquí no se usa mucho eso. En la Ajá. gramática Ajá. no tiene mucho sentido lo que él está diciendo. Por eso que la gramática aquí solamente como es afirmativo y el otro es, no se utiliza los tres como en el griego. Ahí en Estados Unidos es uno, aquí es dos. Por eso el lo dice. Ya, el otro sí es para dudar. Yeah, he's explaining that like in Spanish we only use two, but I think we only use we use three of them too, right? But in Spanish, in the verse 67, it doesn't say if, but assume that it does have it. Yeah, okay, good, Yeah. good. So here's the thing, guys. I want to, just as a side note, I want to encourage you to do something. Y solamente para llegar a un punto, quiero que hagas algo. At some point in your future, En algún punto en el futuro, tu futuro, I encourage you either at a Bible college or at a seminary quiero animarte, ya seas, estés en un seminario o sigas en el instituto bíblico, to study biblical Greek. que estudies el griego bíblico. There will be so many things in the New Testament that make more sense if you study the original language. Hay tantas cosas en el Nuevo Testamento, pero si estudiases el lenguaje bíblico. I studied for 1 year in Bible college and then 2 years at seminary studying Greek. Yo estudié por 1 año en el instituto bíblico y 2 años en un seminario. And as a result, I love the New Testament so much more than I already did. Y el resultado, me encanta más el Nuevo Testamento de lo que ya sabía. I was already in love with and amazed by the New Testament, Estaba ya enamorado y asombrado del Nuevo Testamento, but after studying Greek, it's 10 times more. pero luego de estudiarlo en griego es 10 veces más. You can never get anything better than the original language. No se te puede dar algo mejor que el lenguaje original. It doesn't mean that our English or Spanish translations are no good. No significa que en español o en inglés sean malos, They're great. son geniales, But sometimes they miss things that the original language says. pero a veces estas pierden lo que el original quiere realmente decir. So in verse 67, En el versículo 67 they're using the first usage of if. se está usando la primera preposición de sí. In other words, Bien. this is how it would translate. Así es como se traduciría. If you are the Christ, and let's assume for the sake of argument that you are, Si then tú, eres, tell us. si tú eres el Cristo, asumiendo de que sí tú lo eres, dinos. Asumiendo. Now look at Jesus' response. Y mira la respuesta de Jesús.
Ajá. If I would- If I tell you, you will by no means believe. Si yo te lo dijere, tú me creyeses. What No me usage creyeses. do you think he's using? The first, second, or third? Ahí tú qué crees que está usando, la primera o la segunda? He is being affirmative. What's that? Like affirmative, like because I tell you. Ujú. Okay. So here's the thing, guys. Y mira esto, My point in encouraging you to study Greek mi punto y ánimo para que estudies griego is because when we come across things like this, es porque cuando nos cruzamos con cosas como estas, if you haven't studied the original language, then you just have to guess. si no has estudiado el original, tienes que adivinar. And it's always better to know something for sure than to guess if it's possible to know something for sure. True. Siempre es necesario que sepas a la seguro qué es lo que es porque has estudiado y sabes lo que significa a simplemente adivinar. Jesus uses the third way of the third usage of if. Jesús aquí está usando la tercera forma de los sí. So here's how it would translate. Así es como se traduciría. If I tell you, and maybe I will, maybe I won't, you won't believe me anyway. Si yo te lo dijese, quizás sí o quizás no te lo dijese, no me vas a creer. Así se lo dijese o no va a creer. Interesting, huh? Interesante, ¿no? Exacto. It doesn't matter if I tell you or not, you're not going to believe, right? Yeah, and he uses the same if in the next verse. Y está usando esa misma oración en el siguiente verso. If I also ask you, and maybe I will, maybe I won't, Y then si, you won't answer me or let me go. y si os preguntare, no me responderéis, quizás sí, pero ni me vas a soltar. So my point is study Greek. Mi punto es estudia griego. Uf. Griego. So Jesus assents to their accusation of him being the Son of God, Jesús conoce la esencia de ellos acusándolos porque Él es el Hijo de Dios. which would thus make him their king and their Messiah. Lo cual no lo hace a Él el Rey y el Mesías de ellos. And now the religious leaders think that they have enough to make Rome execute Jesus. Y ahora los líderes religiosos le envían a Roma para ejecutar. Bueno, para que los líderes romanos ejecutasen a Jesús. According to them, Jesus is claiming to be a king, which in Rome's eyes, that would be insurrection. Ajá. De acuerdo a los romanos, Jesús está diciendo que Él es el Rey, lo cual para los romanos sería también una herejía. So what do? ¿Qué es lo que estos hacen? It's time for trial number 4. Tiempo para el juicio número 4. They send him to a man named Pontius Pilate. Lo envían a ese hombre, el cual se llama Poncio Pilatos. Let's go back to John 18. Vamos a regresar a Juan 18. Another thing I want to encourage you guys to get into the habit of doing when you're studying the Bible Otra cosa que quiero animarlos a ustedes que creen un hábito cuando estudian la palabra de Dios. there's a lot that the Bible doesn't tell us, Es que hay mucho que la Biblia no nos dice, which is okay. lo cual está bien. But there is a lot that the Bible doesn't tell us that secular history does tell us. Porque hay mucho que la Biblia no nos dice, lo cual la historia secular sí nos dice. For example, Por ejemplo, the New Testament doesn't tell us hardly anything about Pilate, el Nuevo Testamento no nos dice nada acerca de Pilatos, but secular history does. pero la historia secular sí. And by studying history, it can help you understand so much more about the Bible. Y al estudiar la historia te puede ayudar tanto más para entender la Biblia. It doesn't mean that everything secular history says is true, No significa que todo lo secular diga que es verdad. so you have to exercise critical thinking when studying it. Por eso tienes que ejercitar tu pensamiento crítico mientras estudias. But a lot of times it can complement what the Bible says. Pero en muchas ocasiones esto puede complementar el estudio de la Biblia.
For example, when you study John 13 about Jesus washing the disciples' feet, Por ejemplo, cuando estudias Juan 13 a Jesús lavando los pies a sus discípulos, that passage will have so much more meaning to you if you study the historical and cultural context and background of that passage. este pasaje tendría mucho más sentido si es que estudias el contexto cultural de ese pasaje, de la historia de ese lugar, ¿no? If you knew nothing about how the Middle Eastern culture viewed feet back then, Si no supieses nada de cómo esta cultura viese los pies en ese tiempo, and still to this day, e incluso hasta hoy día, then it wouldn't seem that amazing what Jesus did for his disciples. no se vería tan increíble cuando Jesús le lavó los pies a sus discípulos. But when you study the cultural and historical context and background, it means so much more. Pero cuando estudias la historia y su trasfondo y todo esto, se convierte en algo asombroso. So I want to encourage you to get into the habit of when you're studying the Bible, Por eso quiero animarte a que tengas ese nuevo hábito cuando estudias la Biblia. study as much of the other non-biblical books that complement the Bible. Que puedas estudiar también estos complementos no bíblicos, pero que sustentan la Biblia. They record history or the culture or the grammatical styles. De acuerdo a historia y todo esto, incluso la gramática y el estilo de este. Ancient manuscripts and so on. Manuscritos antiguos también. So one good resource for you Un buen recurso para ti would be Flavius Josephus. sería Flavio Josefo. You know, he doesn't get everything right, Ese no tiene todo correcto, but he records a history from the beginning all the way through past after the time of Jesus. pero este tiene un registro del nacimiento de Jesús y antes hasta cuando murió. And there's some very interesting things you can learn in there that would really help more of the Bible to make sense. Y hay cosas tan importantes ahí que te pueden realmente ayudar a entender la Biblia, que tome sentido. Does that make sense? ¿Tiene sentido? Does it make sense? So let me give you a little background on Pilate. Déjame darte un pequeño trasfondo acerca de Pilatos. Now, we don't find this in the New Testament. You find this in secular history, but it'll help make more sense. No lo encontramos esto que te voy a decir en la Biblia, lo encontramos en historia secular, pero va a ayudar a que esto tenga más sentido. The position of governor or procurator of Judea was a very coveted position in the Roman world. La posición de un procurador o de un gobernante en este tiempo de los romanos, esta posición, And a man named Pontius Pilate received this position. y se le había entregado todo esto a Pilatos para que éste tenga esta posición. How did he get it above all the other people, the other Roman officials? Pero ¿cómo llegó él hasta ese punto, además de los otros gobernantes, de los otros oficiales? Well, he had a friend named Lucius Sejanus. Ese tenía un amigo que se llamaba Lucio Segino. He was one of the top leaders, governing leaders in Rome. Ese fue uno de los líderes principales allí en Roma. Lucius Sejanus would basically run the empire while Emperor Tiberius was away. Lucio estaba como gobernando, era como el emperador mientras Tiberius no estaba allí. Pilate was his friend, Pilatos era su amigo, so he had connections. tenía conexiones. Now, Pilate made some serious mistakes while he was in Judea. Bueno, Pilatos hizo errores muy serios mientras estaba en Judea. I don't have time to read them now, but maybe tomorrow or something. No tengo tiempo para leerlas ahora, pero quizá mañana. So, but basically what ends up happening is Sejanus murdered Emperor Tiberius's son. Básicamente lo que Tiberius hizo fue asesinar al hijo del gobernante, Whose name was Drusus. que su nombre fue Drusus. And then his whole plot and his murder was found out. Y luego cuando todo eso salió a la luz y fue encontrado de que ese asesinato, And so Lucius Sejanus was then quickly executed. Lucio fue ejecutado. Well, guess what? Pilate just lost his friend that got him the position. Adivina qué, Pilatos perdió a su amigo, el cual tenía una posición.
So now Pilate is in even more trouble because now he has no friend in Rome to back him up. Ahora Pilatos está aún en más problemas porque no tiene un amigo en una posición en la cual lo puede sacar, ayudar. After making the two big mistakes in Judea as governor. Luego de hacer estos dos grandes problemas en Judea como gobernador. The ancient historian Philo of Alexandria. Esta historia continúa con Alejandría. Here's how he described Pontius Pilate. Aquí hay algo de cómo este describe a Poncio Pilato. He was a man of a very inflexible disposition. Este era un hombre con una posición inflexible con su posición. And he was very merciless as well as very obstinate. El cual era muy obstinado, como muy así, ¿no? Sí, fuerte, por así decirlo. Now consider what I just told you, all those little facts. Ahora, considerando todos esos hechos que se dieron, This should help you understand further in more detail why Pilate does what he does. ahora esto debería de ayudarte a entender y saber por qué Pilatos hizo esto. The land of Judea was known for having insurrectionists and riots. La tierra de Judea había sido conocida por tener insurrectionists. Sí, tumultos y problemas. And Pilate has made some very big mistakes. Y Pilatos ya había hecho grandes errores. The only man he had to back him up is now dead in Rome. El único hombre que lo podía respaldar se murió, lo mataron. So Pilate is treading on very thin ice. Por eso Pilatos ahora está caminando en un hielo tan delgado. He has to make sure he doesn't make any mistakes. Tiene que asegurarse el no hacer ningún error. Otherwise, he can lose his position. De otra forma, puede perder su posición. And now you have a man named Jesus brought to trial before him. Ahora tienes a un hombre que se llama Jesús, el cual la trajeron a él. This is the biggest issue in the nation at the time. Este es un gran problema para la nación en ese tiempo. And Pilate gets caught right in the middle of it. Y a Pilato se le encuentra en el medio de eso. And Pilate is the only one who has the authority to put him to death or to let him live. Y a Pilatos es el único que tiene la autoridad de librarlo o de darlo a muerte. If he lets him live, he might get in further trouble Si lo deja vivir, se mete aún en más problemas. because he might start an insurrection. Porque quizá iba a empezar un tumulto. Does this help shed more light now on the Bible? ¿Eso se alumbra un poquito más acerca de la Biblia? See, having not known the history that's recorded in a secular document, you could still appreciate the Bible but not understand the full story. Viste, sin saber esta historia secular, estos hechos de historia secular, aún así hubieses apreciado la Biblia, pero con esto te trae más luz. That's why it's important to study these other extra biblical documents. Por eso es importante estudiar estos documentos extra bíblicos, pero que soporten. So let's read in John 18. Vamos a leer en Juan 18, Let's read verses 28 through 38. del 28 al 38. Mateo capítulo 18, del 28 al 38. Juan, perdón. ¿Y qué tal si leemos 2 versículos cada uno? Empezando con Rey. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, y ellos no encontraron en el pretorio para no contaminarse. Y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse, y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Entonces les dijo Pilato, tómale vosotros y júzgale según vuestra ley. Y los judíos le dijeron a nosotros, no nos está permitido dar muerte a nadie. Para que se cumpliese la palabra de Jesús, había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí?
Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego eres tu rey, respondió Jesús. Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. There you go. Great. Now, keep your finger here and let's read Luke's account in Luke 23. Mantén tu dedo aquí y vamos a Lucas 23. Luke 23, and let's read verses 1 through 7. Lucas 23 y hay que leer del versículo 1 hasta el 7. ¿Qué tal si 2 versículos, Marín? Y luego Andrés. 2. Ajá. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle, diciendo, a este hemos hallado para que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Then Pilate asked him, Are you the king of the Jews? And he answered him, You have said so. Then Pilate said to the chief priests and the crowds, I find no guilt in this man. 4, ¿no? 5. 5. Pero ellos porfiaban, diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilatos, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Good? Sí. Look at verse 2. Mira el verso 2. What are their first 2 accusations about Jesus to Pilate? ¿Cuáles son las 2 acusaciones hacia Pilatos? Que pervierta la nación y prohíbe el tributo al César. Those are total lies. Y estas son mentiras, completamente mentiras. Right? ¿Correcto? They blatantly lie about Jesus. Estos mintieron descaradamente a Jesús, hacia Jesús. He was not perverting the nation. Él no estaba pervirtiendo la nación. Also, did Jesus ever forbid them to pay taxes to Caesar? ¿Jesús alguna vez les prohibió pagarle al César? What was it that Jesus commanded them to do in Luke 20, verse 25? ¿Qué fue lo que Jesús les mandó en Lucas 20:25? Pay to God what's God's and pay to Caesar what is Caesar. Yeah, does that sound like Jesus is telling them don't pay taxes to Caesar? ¿Eso suena, Jesús no quiere que le paguen al César? No, the exact opposite. No, es lo opuesto. So now, not only are the religious leaders seeking false witnesses, Pero ahora no solamente los líderes religiosos buscan testigos falsos, but they themselves have become the false witnesses. pero ellos mismos se han convertido en los falsos mentirosos. Things are getting crazier and crazier. Todo se está alocando más y más. Now, why are the leaders lying? Ahora, ¿por qué los líderes mintieron? Para traer cargos en contra de Jesús, para que Pilato lo sentenciara. So the leaders can bring more stuff to Jesus so he can die. Exactly. It's because Jesus is bad for business. Exacto, porque Jesús estaba allí por el negocio de ellos. Jesus went against their legalistic, controlling ways. Jesús fue en contra de las formas ilegales de ellos. They knew that they needed to make Jesus look like a threat to the state of Rome. Ellos sabían que Jesús iba a maltratar a ellos, pues no por el estado de Roma. Don't miss that. I'm going to say that again. This is a very important point. Y quiero que escuches esto otra vez, es un punto muy importante. They knew that they needed to make Jesus look like a threat to the state. Ellos necesitaban que Jesús sea visto como un traidor al Estado.
Therefore, an accusation of insurrection would be perfect. Por estas acusaciones y una injuria sería perfecto. Now, look at verse 4. Ahora mira el verso 4. What does Pilate confess or acknowledge? ¿Qué es lo que Pilatos confiesa o les da a saber? That this man doesn't have anything against. Exactly. You know, in total, Pilate is going to admit this very thing 5 or 6 times. En total, Pilatos va a admitir esto como 5 o 6 veces. That Jesus is innocent. Que Jesús es inocente. Now keep that in mind. We'll look at that in a few minutes. Y mantén eso en mente, lo vamos a ver un par de veces más. You know, another important thing to know from secular history. Algo más importante para saber acerca de historia secular. In the past, Pilate had not treated the Jews' religion and their religious practices with respect. En el pasado, Pilatos no había tratado con respeto a las funciones religiosas de estos. And he was sent a letter from the Emperor Tiberius that if he did not respect their laws, then he would lose his job. De hecho, Tiberio le había mandado una carta que si él no respetaba las prácticas religiosas de estos, perdería su trabajo. And now look what's happening. Y ahora mira lo que está ocurriendo. The Jews are coming to Pilate and saying that this man Jesus poses a threat to Caesar. Los judíos vienen y le dicen, no, este es el que quiere causar alboroto en contra de ellos. Now, even though Pilate knew that Jesus was innocent, incluso que Pilato sabía que Jesús era inocente, he has like a mob that's ready to break out into a riot right before him right now. pero él tenía todo esto, en lo cual estaba listo para volverse un alboroto en ese preciso momento. And if Pilate lets Jesus go, then Rome is going to hear about it. Y si Pilatos dejaba a Jesús irse, Roma iba a saberlo. And Rome is going to hear that Pilate is not respecting the Jewish religion. Y Roma iba a saber que Pilatos no estaba respetando los líderes religiosos. And Pilate would probably get in a lot of trouble. Y Pilatos probablemente por eso se metería en tantos problemas. So Pilate has a dilemma. Entonces Pilatos tenía ese dilema. He knows he has an innocent man before him. He's done nothing wrong. Sabe que tiene un hombre inocente ahí el cual le ha hecho nada incorrecto. But he has a riotous mob demanding that he be put to death, and that if he doesn't, then Pilate will be in trouble. Y luego tienes a toda esta multitud que lo quiere ver muerto a este hombre, pero sabe Pilato que si no lo hace, él estaría en problemas. So here is Pilate's dilemma. Aquí está el dilema de Pilatos. On the one hand, I either stand for truth. En una mano se quedaría por la verdad. And accept the consequences. Y aceptar las consecuencias. Or I compromise what I know is right. O me comprometo sabiendo que está mal en aquello que está incorrecto. It's a big dilemma, right? Es un gran dilema, ¿no? A lot of people have had similar dilemmas, to stand for truth or compromise. Y mucha gente está parada en ese mismo dilema de quedarse en la verdad o comprometerse a lo malo. Pilate did not want to deal with Jesus because of just many parts to this tense situation. Pilatos no quería tratar con este Jesús porque había tantas áreas de tensión. So what does he do? Entonces, ¿qué es lo que hizo? He let them do Ultimately, últimamente, well, not actually. So what does he do? He sends him to Herod. ¿qué es lo que él hizo? ¿Lo envía a quién? A Herodes. I don't want to deal with him, so I'm going to send him to Herod. I'm going to put him off on Herod. Maybe Herod will deal with him. Yo no quiero tratar con él, así que lo mando a Herodes. Quizá él quiera tratar con él. Últimamente, Pilate sacrificed truth for convenience. Por último, Pilato sacrifica la verdad por conveniencia. Never a good thing. Y eso nunca es algo bueno. So here's what we're going to do. Y aquí está lo que vamos a hacer.
we're going to look at trial number 5 because it's short, and then we'll be done for today. Vamos a ver el juicio número 5 y porque es muy corto y terminamos por hoy. And then tomorrow we'll look at trial number 6. Does that sound good? Y mañana vemos el juicio número 6. ¿Suena bien? Okay, so are you still in Luke 23? ¿Siguen en Lucas 23? Sí. Yep. Luke is the only one who records Jesus' trial before Herod. Lucas es el único que tiene esa parte de Jesús con Herodes. Now let me give you a little background on Herod. Y déjame darte un poquito de trasfondo de Herodes. Just so you know, there are several different Herods in the New Testament. Solo para que sepas, hay un montón de Herodes en el tiempo de Jesús. They should not be confused with each other. Y no deben de ser confundidos unos con otros. Jesus is going to trial before a man named Herod Antipas. Jesús está a punto de viajar a un hombre que se llama Herodes Antipas. Herod Antipas is the king over the region of Galilee. Herodes Antipas es el rey en esa región de Galilea. Herod is not a Roman, he's actually Jewish. Herodes no es romano, de verdad es judío. But Rome would appoint Jewish men to serve as kings over certain areas to still establish some part of Judaism there. Pero Roma enviaría a varios reyes para que hayan tipos romanos en todas partes. This Jewish man appointed as king by Rome could kind of be like a middleman between the Jews and the Roman law. Y este hombre, Pilatos, envió a un hombre el cual sabría que estaría entre ambos personajes, entre los judíos y entre los romanos. Porque era un judío que trabajaba para los romanos. So Herod Antipas is the son of Herod the Great. Herodes Antipas es el hijo de Herodes el Grande. Do you all remember who Herod the Great is? ¿Recuerdan quién es Herodes el Grande? He was the one at Jesus' birth who commanded the execution, the murder of all the infant sons. Él es el cual en el nacimiento de Jesús dio una demanda de que todos los niños sean matados menores de 2 años. So now this man before whom Jesus is standing trial is the son of that man who tried to kill Jesus as a baby. Ahora este hombre el cual Jesús está parado es el hijo del hombre el cual trató de matar a Jesús cuando era bebé. Interesting. Qué interesante. Herod Antipas also committed adultery with his brother's wife, and then he married her. Herodes Antipas también cometió adulterio con la esposa de su hermano y luego se casó con esta. Which is pretty gross. Lo cual es asqueroso. And then he murdered John the Baptist, Jesus' cousin. Y este también mató a Juan el Bautista, el primo de Jesús. Primo hermano. So in many ways, this is personal for Jesus. En muchas formas es personal para Jesús esto. So let's read Luke chapter 23, verses 8 through 12. Vamos a leer en Lucas 23, del 8 al 12. ¿Quién se quedó? ¿Jenny? Herodes viendo a Jesús se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas, acusando con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados les menospreció y les escarneció vistiéndole de una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban en enemistad entre sí. You know, guys, we have something very interesting going on here. Hay algo interesante que está ocurriendo aquí. Here we have the King of Kings being questioned and mocked by one of his own creatures. Aquí tenemos al Rey de Reyes, el cual está delante de una de sus criaturas, el cual se está burlando y molestando. Isn't that ironic? ¿No es irónico esto? Jesus is Herod's king. Jesús es el rey de Herodes. And Herod wrongly thinks that he has authority over Jesus. Y de forma incorrecta piensa que tiene más autoridad que Jesús.
I mean, think about it. In every one of these 6 trials, Jesus is the creator of these men who are accusing him. Piénsalo, en cada uno de estos 6 juicios, Jesús es el rey de cada uno de los cuales lo quieren acusar. When Jesus, the great high priest, stands before Caiaphas, the high priest, Cuando Jesús, el gran sumo sacerdote, se para delante de Caifás, el sumo sacerdote, Jesus is giving the breath into the lungs of Caiaphas while Caiaphas is accusing Jesus. Jesús está dándole todo lo que ha podido mientras Caifás está acusándolo a él. And in a moment, Jesus could take that breath away. En un momento él puede quitarle a Jesús el aliento que le da a él. Jesus, as the creator of the false witnesses, Jesús fue el creador de estos testigos, pero los cuales estaban diciendo falsedades. as their creator and their sustainer of life, he's allowing them to have breath in their lungs to falsely accuse him. Mientras que Jesús es el creador de la vida, Él es el que mantiene el aliento en ellos para que ellos lo único que hagan era dar falso testimonio hacia Él mismo. Do you see the incredible humility of Jesus? ¿Puedes ver la increíble humildad que hay en Jesús? It's amazing just to step back from the story and just ponder these things. Es asombroso, simplemente ponte a un lado de la historia para verla y mira estas cosas. That though he is their creator and their king and their priest, he is letting them mistreat him so much. El creador, el Dios de ellos simplemente los deja que estos maltraten a Él. And through almost all of it, he remains silent. Y aun cuando se le tiró ya todo hasta basta, Él se quedó en silencio. Wow. Incredible. Increíble. And you know, it's such a serious encounter and an event with Jesus, the King of Kings. What does Herod do? ¿Y sabes qué tal encuentro estar Jesús, el Rey de Reyes, allí con este Herodes? ¿Qué es lo que este hace, Herodes? What's he focused on? What does he want from Jesus? ¿En qué se enfoca? ¿Qué es lo que quiere de Jesús? Una señal. He wants a sign. Yeah, he just wants to be entertained. Quiere ser entretenido. What a foolish man. ¿Qué hombre para más tonto? His focus is in all the wrong places. Su enfoque está en el lugar incorrecto. He has no respect for Jesus, his king. No tiene ningún respeto para Jesús, el cual es su rey. And you know, putting this robe, this purple robe of royalty on Jesus, it was not done out of reverence. Y dijo que se le puso una ropa espléndida, un traje púrpura era, ¿no? Y eso no fue reverencia hacia él. Because Herod didn't view Jesus as his king. Porque Herodes no había hecho a Jesús como su rey. He does this out of contempt and mockery Él for lo hace Jesus. para contentarse de él, para burlarse de Jesús. And you know, you kind of just gotta love that Jesus doesn't give Herod the show that he wanted. Y sabes que me encanta porque Jesús no le da el show que Herodes quiere. You gotta just love that Jesus doesn't give Herod the time of day. He doesn't even speak to him. Tienes que admirar cómo Jesús ni siquiera le da su tiempo a él, ni siquiera le habla, He doesn't even answer him. ni siquiera le responde. That must have infuriated Herod. Eso más bien debe ser inferior a Herodes. Well, we're out of time. Ya estamos con el tiempo. We can finish the 6th trial, which actually may be pretty fitting tomorrow because it'll lead right into the crucifixion of Jesus. Creo que sería mejor que terminemos la sexta juicio acerca de Jesús y creo que va a encajar perfecto con la crucifixión. Okay, does somebody want to close us out in prayer? ¿Alguien quiere cerrar todo esto en oración? Gracias, Señor, por este día. Gracias por cómo nos enseñas, Señor, con tu ejemplo, tu humildad, Señor. Queremos ser más como tú, Padre, queremos tener más tu carácter, Señor. Sé tú examinándonos y poniendo cada cosa en su lugar, Señor, en tu orden, Padre. Gracias por cómo usas al pastor Jonathan. Gracias por su vida y gracias por su forma de enseñarnos, Señor. Bendice su vida y bendícenos a nosotros también que vamos a salir en este momento, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.
maybe for tonight, maybe it would just be good to kind of read ahead. Maybe read the end of chapter 18, maybe start in verse 33 of chapter 18 and then read through all of 19. Amen. Well, God bless you guys. Thank you so much for having me today. Amén. Que Dios te bendiga. Qué gusto que